Cuando Stephen Hawking reunió en un solo volumen algunas de las obras más importantes en la historia de las ciencias, no tuvo muchas dudas acerca del título que debía emplear para su publicación. Sus editores lo aceptaron de inmediato. Ese libro está en mis manos. Su título, A hombros de gigantes. El volumen reúne obras de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton y de Einstein, los más grandes físicos y astrónomos de todos los tiempos. El propio Isaac Newton usó la frase «a hombros de gigantes» en una famosa carta escrita en 1676 y dirigida a su colega y rival Robert Hooke. «Si he visto más lejos, es porque estoy parado en hombros de gigantes», le dijo, después de reconocer que los trabajos de Descartes y del propio Hooke habían sido importantes para lo que Newton mismo había logrado. «Si he visto más lejos, es porque estoy parado en hombros de gigantes». Unos años antes, en su famosa Anatomía de la Melancolía, Robert Burton había escrito una idea semejante. Un enano parado en los hombros de un gigante puede ver más lejos que el propio gigante, escribió. Para ver más lejos que los demás, no necesitamos ser más altos. Necesitamos pararnos en los hombros de los gigantes. Hoy vamos a hablar de una característica esencial de la civilización. Hoy vamos a hablar de la acumulación de conocimientos y de su relevancia para nuestra evolución cultural. Solemos medir el progreso en términos económicos, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el índice de desempleo o el aumento en las reservas de divisas. Todo eso está muy bien, pero antes de aumentar el Producto Bruto, hay que aumentar el Producto Interno Inteligente. No es chiste. La acumulación de conocimientos precede, en todos los casos de crecimiento sano y sostenido, a la acumulación de capital y riquezas materiales. Hay países como Arabia Saudita que se han hecho ricos con su petróleo, pero también hay países que han tenido que aprender por la mala que el petróleo a veces trae más perjuicios que beneficios. Si les interesa el tema, busquen por ahí la expresión resource curse, la maldición del recurso. Países como Libia, Venezuela, inclusive Holanda, conocieron bien esta maldición del recurso. Ramón López Velarde lo vio con claridad en La Suave Patria cuando escribió: «El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo». Cuando hablamos del talento, vimos que lo importante no es nacer con muchas cualidades, algo que no podemos elegir, sino lo que hacemos con lo que nos tocó recibir. O sea, cómo aprovechamos nuestra naturaleza mediante nuestros hábitos y nuestros proyectos. Lo mismo sucede con las naciones y con su prosperidad. Lo importante no es tanto la suerte, buena o mala, de contar con recursos naturales, sino lo que se hace con lo que a una nación le tocó recibir, mediante sus hábitos y sus proyectos. Los hábitos de una nación son sus prácticas políticas, económicas y sobre todo sus prácticas culturales. Los proyectos de una nación son los que determinan su orientación. Las sociedades más orientadas hacia la acumulación de conocimientos, hacia la ciencia y la tecnología, son las sociedades que prosperan incluso si carecen de recursos naturales. Además, suelen ser las sociedades más justas, más solidarias y más libres. Lo repito porque me parece absolutamente esencial. Para la prosperidad de una nación es mucho más importante la abundancia de conocimientos que la abundancia de recursos naturales. Es interesante hacer una gráfica del ascenso en la acumulación de conocimientos. Todas las sociedades, aún las prehistóricas, acumulan conocimientos. Pero las sociedades prehistóricas solo pueden acumular conocimientos en forma oral. Esto representa un límite importante, ya que la información no puede acumularse salvo en la memoria de las personas y nuestra memoria es muy limitada. Si no hay escritura, tampoco puede comunicarse nada
salvo a quienes están cerca y nos ven y nos escuchan directamente. La situación cambia por completo cuando las sociedades inventan o adoptan la escritura. Gracias a la escritura, y más aún si se trata de la escritura alfabética, las sociedades ya no están limitadas por la capacidad de retención de memoria de sus individuos y pueden acumular conocimientos fuera de sus propios cerebros. La escritura nos da alas. Gracias a ella podemos comunicarnos con personas que están lejos, que no conocemos, que nunca hemos de conocer o que están muertas. Así que cuando leemos y escribimos, nuestras potencias aumentan, nuestro mundo se hace más amplio y empezamos a acumular más y más conocimientos. Esto es lo que ocurrió en Occidente a partir de que los griegos inventaron el alfabeto. En la gráfica de acumulación de conocimientos vemos que de pronto la curva levanta muchísimo, comienza a crecer y a crecer. Esta acumulación de conocimientos es lo que llamamos exactamente civilización. La vida civilizada consiste en heredar conocimientos de generaciones pasadas y en añadir nuevos conocimientos para las futuras generaciones. Esto le permitirá a nuestros descendientes heredar nuestro legado y añadir algo más ellos mismos. La civilización siempre marcha a hombros de gigantes. Cuando leemos y escribimos, nuestras potencias aumentan, nuestro mundo se hace más amplio y empezamos a acumular más y más conocimientos. En México tenemos un ejemplo similar y contundente. Entre los antiguos pueblos de Mesoamérica, los mayas alcanzaron uno de los mayores grados de sofisticación. Escribían y dejaron constancia de algunos de sus hechos. Pero de pronto, por razones que al parecer tienen que ver con una debacle ecológica causada por ellos mismos, los mayas dejaron de escribir. Abandonaron casi todas sus ciudades. Su civilización colapsó y se cree que millones de personas murieron de hambre. Todo esto ocurrió muchos siglos antes de que llegaran los españoles. La lección, pues, se repite. Prosperar, acumular conocimientos es una tarea esencial, vital, que depende de nuestra voluntad. El colapso de la civilización, de nuestra civilización, sería terrible. Pero volvamos a nuestra curva de acumulación de conocimientos en Occidente. Aquí, más o menos, llegado el siglo IV, pasó algo terrible y aleccionador. De pronto, en lugar de aumentar, la curva cayó estrepitosamente. Cayó tanto que prácticamente se borraron todas las ganancias que se habían acumulado durante el mundo clásico. Esto significa que la gente dejó de leer y de escribir. Hubo toda una época en Europa en la que ni siquiera las personas ricas y privilegiadas sabían leer ni escribir. Volvieron las tinieblas. El colapso de la civilización grecorromana trajo consigo la oscuridad. La poderosa Europa estuvo a punto de volver al nivel de acumulación de conocimientos que se tenía en la prehistoria. La ignorancia se resuelve acumulando conocimientos. La pobreza se resuelve acumulando capital. La inexperiencia se resuelve acumulando experiencias. Verdades simples, elementales, tan evidentes que, como ocurre con la carta robada de Edgar Allan Poe, muchas veces por eso mismo no podemos ver. La caída del Imperio Romano es un tema fascinante, como bien lo demuestra el clásico de Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. En una de sus páginas admirables, Gibbon dice lo siguiente: todo lo que es humano debe retroceder si deja de avanzar. Aquí, en la parte baja de la curva, la civilización europea se salvó por un pelito. Se refugió en algunos monasterios, donde el latín clásico siguió cultivándose, y también le debe mucho a los árabes, que conservaron las obras de Aristóteles y algunas otras obras griegas, obras que siglos más tarde volverían a Europa, donde tendrían una nueva oportunidad de florecer. El cristianismo, que vio al Imperio Romano, como mucha gente ve hoy al Imperio de los Estados Unidos, o sea, como un enemigo histórico, y los musulmanes, enemigos de siempre, de siglos y siglos de la Europa cristiana, fueron los paradójicos salvadores de la civilización occidental.
Este colapso de la civilización grecorromana encierra para nosotros una lección brutal que debemos aquilatar. La civilización nunca es un hecho consumado. Siempre es una obra en tránsito, más frágil de lo que parece, que depende por completo de nuestras aportaciones. Como diría Gibbon, o la hacemos crecer o la dejamos morir a un costo inimaginable. Volvamos otra vez a nuestra gráfica. Aquí, en los siglos XV y XVI, la curva vuelve a crecer y se acelera como nunca antes. Este crecimiento se debió a la imprenta, porque gracias a ella el conocimiento se multiplicó, se comunicó y se acumuló como nunca antes. En este otro punto, a mediados de los años 80 del siglo XX, con las primeras computadoras personales y en forma más importante a mediados de los 90, con el auge de Internet, comienza una nueva etapa en la acumulación de conocimientos, o por lo menos en la acumulación de información. Cada vez que uno abre su computadora o su iPad o su teléfono celular para hacer cualquier cosa, debe reconocer que se está parando en hombros de gigantes. En El nombre de la rosa de Humberto Eco hay unos renglones en los que un monje se queja de que el talento de los antiguos ha desaparecido, de que la edad de los gigantes ha quedado atrás. El protagonista de la novela, Fray Guillermo de Baskerville, le responde lo siguiente: somos enanos, pero enanos que se levantan sobre los hombros de aquellos gigantes, y así, a pesar de nuestra pequeñez, alcanzamos a ver más lejos en el horizonte. Ojalá que así sea. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.